Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de las Lorenzo Hermanas y Mates. Hoy tenemos un episodio que creo que es bomba, ¿o no, hermana? es, yo creo que todo el mundo que nos escuche se va a sentir identificado con este tema. Es un tema que nos parece que es importante tocar, sobre todo en la época en la que estamos viviendo, donde estamos mucho tiempo dentro de casa, pero esto ya se venía dando antes incluso de la pandemia y está relacionado con redes sociales. Y todo fue motivado de alguna manera o, no, o el punto de partida o lo que sea, fue el documental que vimos en Netflix que se llama The The Social Social, Network. sí. En Sí. español, cómo lo tienen? Igual, ¿no? Eh, En sí, sí, el Netflix. dilema social. Sí, yo creo que sí. Sí. El dilema Em, social sería. sí. Em, Así que nos parecía interesante compartir en este podcast nuestros puntos de vista con respecto, bueno, al documental y lo que se muestra ahí, y Ujú. después mi hermana ha preparado un ejercicio para que realicemos en el día de hoy. Y el ejercicio que vamos a hacer no es solamente para nosotras, sino para cuando ustedes, los que están del otro lado, que siempre nos escuchan, em, también lo hagan, porque creo que va a ser importante tomar esa parte de realización, así decirlo, o de concientización de las horas que tenemos frente a nuestras pantallas. Porque una de las cosas que me parece que estuvo muy buena y que recalcó el docudrama, que se le dice, Sí, fue no solamente el uso de redes sociales, obviamente que todo el punto, el enfoque del documental es el uso y el abuso de las redes sociales, pero también el hecho de que pasamos o estamos dependiendo mucho de nuestro teléfono en sí, de las horas que hacemos de pantalla en el sí, teléfono, porque es súper normal, no sé si a usted pasa, de que a veces que estás viendo una peli, por ejemplo, sí, mano, o sea, estás haciendo como dos cosas al mismo tiempo y al fin y al cabo no estás haciendo ni una ni la otra, la verdad, ¿no? Porque no claro, es que puedas poner al 100% de tu atención en una película si a la vez estás scrolleando en Instagram, por ejemplo. claro. Sí, sí, sí. Y a mí me parece que de última, si uno está viendo una película es tiempo de ocio y bueno, no está bien porque es como que la concentración no está en ninguna de las dos cosas, pero lo que más me preocupa de este tipo de situaciones es cuando nosotros estamos con el celular tratando de hacer otras cosas de la vida cotidiana, de la vida diaria, por ejemplo, Mm, compartir tiempo con otras personas, o no sé, yo en mi caso, estar con mis hijas, eh, ese tipo de cosas. Si encima le agregamos al celular, es como que realmente nos desconectamos de la vida. Esa es me parece, una de las principales cuestiones que por ahí a mí, incluso antes de ver este documental, que empezaron como a llamarme la atención o tener como una especie de alarma, por ujú. decirlo de alguna manera, ¿no? Em, Pero qué cosas te hicieron este trigger de alarma que comentas? Y principalmente, bueno, mi hija más grande, Ainhoa, tiene 7 años y ella siempre fue una nena que, bueno, por la dinámica familiar, siempre tuvo acceso a televisor, ella tuvo acceso a tecnología desde muy chiquita porque, digamos, la tecnología siempre formó parte de nuestra vida, ¿no? Pero a medida que ella fue creciendo, yo empecé a notar en ella por ahí su necesidad eh, de ver un canal de YouTube en particular, de ver si esa persona tenía likes o no tenía likes. Empezó incluso antes de aprender a escribir, a querer comentar, ¿me entendés? Entonces esa necesidad, y como que me empezó a llamar así medio como de conejillo de indias, es como que empecé a ver eso, ¿no? Empezó a llamar la atención, porque digo, si ella que es tan chiquita, eh, y si bien yo estoy encima de ella, está demostrando esa necesidad, evidentemente es algo que te lo está generando, ¿no? Sí, Eh, una de las cosas que me está llamando súper la atención de de cómo lo estás comentando ahora es que estás usando la palabra de necesidad, ¿no? sí, Muchas veces sí, ponemos esa misma palabra necesidad en ciertas cosas que vos decís, bueno, son necesarias para X resultado. Por ejemplo, no sé, tenés que tomar agua
necesariamente para no deshidratarte, o tenés que comer Sí, necesariamente porque te tenés que, bla, bla, bla. Pero es, es extraordinario, ¿no? Que estemos en este punto en el que estamos utilizando esa misma palabra. Obviamente que podemos utilizar muchísimas palabras, ¿no? Pero esto es como para generar un paralelismo, ¿no? De que estamos poniendo esta cuestión de lo que encierra la palabra necesidad con la conducta que genera eso en relación a las redes sociales o en relación al uso de la tecnología. claro. Y eso, por ejemplo, es como creó uno de los primeros cambios que van a estar o que se empiezan o que ya se generaron, no solamente en nuestra generación, ¿no? Porque encima nosotros en lo particular que tenemos como esa mentalidad media dividida, ¿no? Sí. Porque nosotros no Nosotros no crecimos con un crecimos con celular, esto. Sí, claro. no, 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 no. Eh, Eh, pero por eso para mí fue una alerta, eh, porque, por ejemplo, a ella le pasaba que, no sé, se le tenían ponerle un celular que le habíamos dado que, nada, no era un celular para hablar ni nada, pero lo usaba para ver un video, y se frustraba tanto cuando se quedaba sin batería que lo revoleaba al celular, ajá. ¿no? Entonces empezamos nosotros a limitar esas cosas hasta que se terminó rompiendo el celular, no tiene más celular, o sea, no tiene más conexión. Y después porque, digamos, ya al empezar a charlar con ella, es como que hay una energía para mí en cierto contenido que hay en YouTube, que en teoría es orientado hacia niños, por ejemplo, que Mm, genera energía que no me gusta, ¿no? Entonces, como que nuestra principal, nosotros tanto Darío como yo trabajamos con internet todo el tiempo, estamos con pantallas todo el tiempo, entonces para nosotros era como una situación natural. Cuando empecé a ver estos cambios en alguien tan chiquito como ella, dije, no, capaz que fue un error mío, ahora mirando para atrás nuestro, por ahí darle esta tecnología tan, digamos, a tan temprana edad. Y bueno, ahora estamos haciendo el proceso inverso. Por ujú. ejemplo, en el caso de ella, ella como que todo el tiempo nos está pidiendo hacer o tutoriales de ella grabarlos, ¿no? O hacer videos o unboxing o lo que sea, cosas que ella ve obviamente en video. Entonces nosotros qué dijimos, bueno, no le damos conexión porque ella no tiene acceso a conectarse a través de un celular, pero le regalamos una cámara de Sí. fotos para que ella haga videos, para que ella haga fotografías, lo que ella quiera. Entonces anda todo el tiempo con sus muñecas. Entonces, de alguna manera entendimos que quizás de esa manera aportamos a su creatividad, Ujú. porque produce sus videos de alguna manera, pero no es necesaria la conexión. Entonces es como que nos servimos de la tecnología hasta cierto punto, pero sin esa conexión, digamos, al mundo, entre comillas, ¿no? Sí. Eh, sin tener esa conexión con la internet. Ujú, ujú. Sí, porque en realidad también uno lo que tiene que pensar, ¿no? De que, por ejemplo, vos fuiste detectando estas cuestiones porque teniendo en cuenta, digamos, tu contexto en el que vos trabajas desde casa, como muchas veces lo has comentado, eh, has podido observar esto, ¿no? O sea, como con una mirada atenta. Muchas veces pasa de que no todos tienen esa posibilidad, entonces estas cuestiones no se ven porque pasan más de, por ejemplo, no sé, estoy 8, 9, 10 horas trabajando afuera, quiero llegar a casa, quiero estar tranquilo, no quiero que el chico o digamos, o mi hijo, mi hija esté saltándome al lado, le pongo YouTube para que vea algo de dibujito, le doy el celular para que juegue con algo. Eh, y creo que la gran diferencia, por ejemplo, de la forma en que nosotros fuimos criados, es que nosotros, al no tener esa constante interacción, porque incluso si están viendo algo, me parece que es Sí, como muy, no me sale ahora la palabra cómo decirlo, pero como que es una excesiva excitación o una excesiva de esa forma, digamos, que hace que los niños estén como hasta hiperactivos después, ¿entendés? claro. Eh, Sí, sí, sí. entonces,
yo por ahí cuando veo mi propia experiencia, ¿no? Porque, bueno, en mi caso no tengo, digamos, una generación hacia adelante para poder ver, porque que haya nacido con esta tecnología, pero por ahí yo me miro mis propios hábitos, ¿no? Y Sí, sumado a que yo trabajo mucho con esto. Entonces, digo, wow, o sea, antes dedicaba el tiempo, ¿te acordás que vos siempre me decías que yo hacía la ceremonia del té, ¿viste? sí, Y que estaba sí, tres sí. horas que entre la tostada, que el Shaolin. sí, que el mantencito, que qué sé yo, 1 hora y media haciendo la ceremonia, em, que son esas cosas, viste, que capaz que con el ingreso de la tecnología se han perdido, como que está, como que creo que también ha hecho que nosotros que hemos sido como analógicos, por así decirlo, parte de nuestra infancia, con el ingreso de la tecnología hemos hecho un salto acelerado demasiado grande Sí, y la generación que hacia adelante, por ejemplo, mis sobrinas, crecen con esa aceleración, ¿me entendés? Cuando no hay una sí, sí, necesidad de estar, que todo sí. tenga que ser 5 segundos, inmediato, todo un flash, todo color, todo boom, 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 porque no hay un tiempo de digestión de esa información, ¿viste? Entonces es como que ingresa y lo Es, tenemos que compartir, ingresa y lo tenemos que, claro, ¡pum! Entonces, pero nosotros, eso que vos decís de la necesidad, de vuelta, la necesidad, lo inmediato o la reacción inmediata o lo que sea, nos pasó a nosotros, si vos te acordás, cuando nosotros decidimos empezar este podcast, em, una de las primeras críticas, por decirlo así, que nosotros recibimos de nuestro entorno, de gente con la que nosotros compartimos el podcast, es que era muy largo, ¿te acordás? ujú, ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada en general, o por lo menos la gente que no consumía podcast hasta ese momento, porque creo que hemos convertido a un par de personas, sí, les parecía que escuchar 40, 30, 40 minutos un podcast donde no había más estimulación que nuestras voces, por decirlo de alguna manera, porque no tiene música, no tiene cambio, es solamente escuchar a dos personas que están hablando sobre un tema, les parecía como que era largo, no falta de interés, no por falta de interés, sino que simplemente por no estar acostumbrado a dedicarle tiempo a escuchar algo sin tener otro tipo de estimulación sí, visual, ¿me entendés? Ni de efecto. Entonces pasa que nosotros nos acostumbramos en general a través de la tecnología a que todo tiene que ser rápido, a que todo tiene que tener un efecto inmediato, ujú, a que tiene que estimularme y en poco tiempo tengo que lograr todo eso sí, rápido. sí, Entonces nos pasaba que nosotros ya habíamos incursionado, quizás ya habíamos arrancado a escuchar podcast antes, entonces estábamos acostumbrados, quizás por nuestro trabajo también, ¿no? De que quizás necesitamos algo que nos acompañe en nuestro trabajo y no que nos quite la atención, por decirlo de alguna ujú. manera, entonces como que este tipo de medio a nosotros nos acompañó durante un tiempo y bueno, a la gente tuvimos que convencerla de alguna Sí, lo hemos notado también, ¿no? Y eso creo que parte también por esta necesidad de que todo tiene que durar un scroll. Entonces, Claro, si no es en 1 minuto y medio, si el mensaje no está en los primeros 10 segundos, entonces, listo, no tengo mi atención. Y que eso también creo que, que espero, digamos, hacia adelante, porque, a ver, la tecnología va a quedarse, vino para quedarse, va a estar, sí, ¿sí? sí, No es el uso, o sea, no es la tecnología, no es el celular lo que es malo, ni los avances de la tecnología, que no estamos diciendo que hay que volver hacia atrás, hacia el pasado o lo que sea. Es concientizar el uso, sí, ¿no? Porque si uno porque, a ver, mi visión en cuanto a la tecnología y en cuanto al uso de Internet y el uso de las redes sociales y el tiempo en pantalla, que para mí, por ejemplo, cuando el otro día estaba viendo más o menos, haciendo un cálculo de cuánto tiempo en pantalla paso por día, y no es sí, únicamente la pantalla del celular, sino que yo cuando trabajo con una computadora y cuando, qué sé yo, ujú, cuando por ahí veo algo y demás la tecnología te das cuenta que vino para quedarse porque es parte de tu trabajo y de que lo que generas, etcétera, etcétera. Pero me parece que tiene que haber una conciencia en relación al uso y, y al tiempo.
porque creo que claro. una de las cosas, sobre todo ahora volviendo a esto que generó esta conversación, que es el documental, es esto de empezar a entender que el tiempo que ponemos estando pasivamente detrás de una pantalla, en realidad es forma de negocio para otra persona. ¿Entendés? Entonces, cuando ahora el tiempo empieza a ser igual a una moneda, por así decirlo, Claro. entonces eso creo que es una de las cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta, porque no se trata de demonizar las redes sociales y que uno diga, no, No, está no. todo mal, viste, así medio apocalíptico, porque no tiene sentido, porque las redes sociales están y cuando son utilizadas como una herramienta, cuando no hay equilibrio, se pueden generar muchísimas cosas que están muy copadas ahí. El tema es cuando no Sí, me hay parece que un límite. lo que a mí, digamos, yo empecé bastante escéptica a ver el documental porque digo, o sea, me parece, todas las personas que dan su testimonio, participan de este documental, han sido personas que han estado dentro de la jerarquía, digamos, dentro de, no, no eran pichis, No, 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 básicamente, obviamente que no. todos habían sido gerentes, CEO, bueno, lo que sea, de redes sociales tan importantes como Facebook, Instagram, Pinterest y todo eso. Entonces, por ahí al principio yo empecé medio escéptica y digo, ah, claro, o sea, estuviste adentro, usufructuaste de todo eso, Ujú. y ahora es como que de Se te alguna fue de las manera manos. estás diciendo, claro, ¿me entendés? Ahora querés limpiar tus pecados contando cuál fue el chiste de hacer todo esto, ¿no? Empecé a verlo así, me parecía como que, viste, que siempre el rol del arrepentido a mí me da como nada, es como, no sé, no, no me convence del todo. Sin embargo, me parece que hay ciertas cuestiones o ciertos postulados que ellos plantearon que me parecen que son reales y que uno debería tratar de entender esto. Ujú. Es un negocio donde de alguna manera nosotros el tiempo que nosotros le dedicamos a las redes sociales es el producto que ellos venden a sus clientes, ¿no? Em, entonces, lo que uno tiene que, si uno tiene que entender eso, entiéndalo de esa forma, entonces uno toma la decisión de estar dispuesto o no. Entonces yo, a cambio de qué recibo eso. Bueno, entretenimiento, lo que sea. La cuestión es no ser como muy naive o pensar no sé, que en la red social yo voy a encontrar todo lo que yo necesito, Ujú. ¿no? Porque en realidad todas esas cosas que a mí me llaman la atención de las redes sociales o de una red social en particular, están armadas así para que me llame la atención y que yo dedique mi tiempo. Sí. En mi caso, me pasó que, como te decía, yo empecé este proceso antes de este documental y yo ya había decidido, por ejemplo, uno de los consejos que ellos dan en este documental es quitar las redes sociales del celular o por lo menos hacer una limpieza. Ujú. Y yo ya había decidido en su momento quitar Facebook. Yo tenía, vos cerraste tu cuenta Sí. directamente hace mucho. Pero en mi caso yo no cerré mi cuenta, sino que la desinstalé del celular. ¿Pero por qué? Porque me pasaba, bueno, por el hecho de vivir en Argentina, que es como que todo el mundo siente que Facebook es el lugar donde tiene que expresar todas sus frustraciones, Pero igual, todos sus enojos. igual te digo, eh, que me parece que esa sí, actitud es mundial, no únicamente. Capaz que en Argentina está un poquito hecha ahí como un hit hacia arriba. Pero bueno, claro, creo que también eso es una de las cosas, ¿no? La excesiva, ¿cómo se diría? Opinología sí. de Facebook. Creo que también fue uno, al menos para mí, fue una de las cuestiones que dije, a ver, que no me quiero alimentar más de esto porque no suma. Eh, Claro, me pasaba que por ahí en algún momento, en algún tiempo libre que tenía, me ponía a scrollear en Facebook y era todo negativo, o uno peleándose con el otro, ¿me entendés? Como que, o fake news. Entonces digo, bueno, ya está, o sea, lo desinstaló. No, decidí establecer de alguna manera como una distancia saludable, por decirlo de alguna manera, y si alguna vez me conecto a Facebook, lo hago desde la compu o tengo que entrar al sitio web.
Ahora, Entonces ya ahí, viste, al no tenerlo de fácil acceso, mm, mm. es como un limitante, ¿no? Sí, ahora tengo una pregunta Eh, antes que sigas. sí, sí. Cuando vos hiciste esta cuestión de sacar el app de Facebook de tu celular, entonces ahora es como que tenés que hacer 50 pasos para entrar Sí. desde el browser. Pero esos Ujú. primeros días después de que desinstalaste el app, ¿sentías la necesidad, ese urge, o sea, esa necesidad de agarrar el celular porque tenías ese hábito instalado de que, no sé, por ejemplo, en ese momento de, qué sé yo, te vas al baño o hiciste lo que sea que antes accionabas el celular, tu Facebook y Sí. entrabas? ¿Es ese hábito, sentiste una disrupción ahí o sentiste que en un momento dijiste, uy, necesito entrar o necesito ver o algo me está faltando? No, no, me parece que puede ser que en realidad es como que más que sentirlo como una necesidad, era una rutina, ¿me entendés? Es como que, no sé, si me sentaba a tomar un mate, era como la rutina de entrar y ver, pero no, no lo sentí nunca como una necesidad. Eh, no, la verdad que no, 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 así como yo noto por ahí, como que te decía el ejemplo de Ainhoa de necesidad, no. Sí me pasó de que quizás lo primero que uno siente cuando uno toma decisiones tipo es sentir que te quedas afuera o que podés no enterarte de algo, Mm, ¿no? Y me pasaba que por ahí la mami dice, ay, ¿no viste lo que publiqué en Facebook? O viste lo que pasó, no sé qué. Pero tampoco es que fue como muy drástico, ¿no? claro. Me pasa también de que por vivir en un pueblo, nosotros vivimos en un lugar chiquito y más allá de que, por ejemplo, la municipalidad tiene su sitio web y todo, es como que el medio de comunicación como más instantáneo es el Facebook. Entonces, no sé, ahora que estamos en plena pandemia, por ahí es como que todo se comunica a través de esa red de manera mucho más fácil y más rápido, ¿no? Entonces, por eso es como que todavía no decidí que mantenerla de alguna manera, pero como, digamos, con pasos más complejos Mm, que cortarla del todo. Pero no, no fue no, no lo sentí tanto así. Sí me pasaba, quizás, como el caso de una de las personas del documental, de que yo tengo un horario de trabajo específico, sin embargo, a través del celular es como que no me terminaba de desconectar nunca. claro. Eh, Ese sí, es como que todo el tiempo estaba pensando, me levantaba o veía alguna notificación de un mail o algo y ya me quedaba intranquila o me conectaba. Entonces, el otro paso que tuve que dar, sobre todo acá cuando empezó la pandemia, donde como que cambiaron muchas cosas a la vez, ¿no? Eh, Había que reorganizar la casa, el trabajo no sabíamos si iba a seguir o no, porque bueno, toda la parte de la incertidumbre económica. Entonces opté por eliminar todas las notificaciones, Ok. mails y de esas cosas. Entonces yo me entero de lo que pasa del trabajo cuando me conecto En tu hora de al trabajo, mail. digamos. Sí, sí, Porque, claro, sí, porque, por sí, sí. ejemplo, siempre nosotros al menos, o al menos, digamos, como yo pienso, es, si es una urgencia, te vas a enterar. Si es una urgencia, alguien te va a Sí, llamar, o sea, la noticia te va a llegar. El tema sí. es que creo que cuando pasamos de este límite de entender eso, de que no todo puede ser una urgencia, no todo tiene que ser verificado, no toda notificación tenés que entrar al minuto o al nanosegundo que ves que tu pantalla se ilumina con alguna notificación, porque empezamos o al menos a lo que he visto, ¿no? Que uno también se trata de aprendizaje. Acá no estamos hablando de lo bueno, de malo, de quién debería hacer y cómo no Bueno, deberían hacerse las cosas, pero es real de que muchas veces uno entra en esa espiral, ¿no? Y es muy fácil entrar en esa espiral de que parece que todo fuera urgente, de que me tenés que contestar al microsegundo, de que el mail a las 9 de la noche en tu hora de trabajo debería haber sido visto, contestado. Entonces eso de que te genera ansiedad, de que empezás a dormir mal y de que empezás a estar como en un estado paranoico todo el tiempo, porque claro. eso es lo Por que te eso, genera, digamos. sí, yo
claro, pero muchas veces uno piensa que eso lo genera el otro, cuando en realidad eso lo genera a uno. Ah, más vale. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, a mí me da intranquilidad recibir ese mail y no contestarlo, o a mí me da intranquilidad. Entonces, directamente, no es aislarte, no es que no te importe tu trabajo, no tiene que ver con eso, sino, por ejemplo, yo desde hace un tiempo a esta parte, mi celular está en modo no molestar de manera constante. Entonces, la única notificación o el único sonido que emite mi celular es si alguien me llama por teléfono. Ujú. O sea, lo tengo cerca, entro a las redes sociales, contesto mi WhatsApp, pero hay veces que, por ejemplo, si estoy concentrada en mi trabajo, pasan 2 o 3 horas que no veo el celular. Y ese ejercicio lo vengo haciendo hace tiempo y me doy cuenta que no separo el mundo, no pasó nada, no Ujú. dejé de enterarme de nada importante por hacer esto, Sí. ¿entiendes? Entonces es como que uno empieza y de hecho me ha pasado de físicamente olvidármelo, ¿viste? Decís, ¿dónde está el celular? Ujú. Cuando antes quizás eso era algo imposible, Sí. ¿entiendes? Sí, sí, sí. Em, eh, pero me pareció y qué sé yo, eso es como que también me dio más lugar para hacer otras cosas también, ¿no? Y quizás otras cosas que no tengan que ver con la tecnología. Ujú. Y también es un ejercicio por ahí que hay que hacerlo, eh, no te sale natural, en el No. sentido de que Bueno, pero lo uno que tiene pasa que buscar. es que ese es otro de los puntos que tenía ganas de charlar hoy. Hacer un cambio de hábito y hacer un cambio de cosas que consideramos que, bueno, porque es así, o bueno, porque todo el mundo está, o bueno, porque esto, eso no nace naturalmente. Uno tiene que tomar esa conciencia y decir, ok, si esto estoy como ensimismada continuamente de este tipo de energía o noticia, o estoy 24 horas metida con el celular, o si ya tengo hasta dolor de muñeca porque no soltas el celular ni para comer, ese momento de realización es y cambiar eso y cambiar los hábitos que hay alrededor, ejerce un trabajo, sí, porque obviamente que siempre va a ser la más fácil no hacerlo. Sí, Entonces, en ese sentido, siempre va a generar un esfuerzo o esos pequeños cambios y bueno, obviamente, como se dice, ¿no? Poder pasar esos momentos, esos 2 o 3 días o esos primeros días en los que vos más un hábito, en los cuales vas a decir, ah, bueno, ya fue y lo volvés a hacer, pasar ese momento de ese ya fue y mantener esa nueva conducta que estás generando hace que en realidad eso se afiance y después pueda generar un nuevo cambio, ¿no? Pero bueno, en esta relación, porque sí. estamos hablando justamente de esto, ¿no? De esa cosa así, hasta te diría que, que parece que estuviésemos hablando de una adicción más que otra cosa. Una de Claro, las cosas que, por sí, ejemplo, uno de los puntos que a mí cuando estaba viendo el documental, dije, no es que me hizo wow el clic, porque hay un montón de cosas que se hablan que todo el mundo las sabe, ¿viste? Pero como te la presentan de una sí. forma que por ahí te hace un ruido diferente, o de un entendimiento diferente, viste, como que le das la segunda vuelta, ¿no? Y hay un momento en el documental que te dice que hay dos tipos de industrias que llaman a el consumidor, por así decirlo, usuario, o sea, o user, que sería en Sí. inglés. Y las dos únicas industrias que usan esto para establecer el perfil de persona que consume X o B son la industria de los fármacos y las drogas en general y Sí, la industria del la software. tengo. Y cuando dijo Ujú. eso, que encima que yo, ahí me agarra el medio culpa, ¿te acordás que una vez dije que yo me siento ahí trabajando para los dos Sí, lados? Pero claro, sí, sí, siempre, sí, sí. siempre cuando nosotros hablamos de nuestras estrategias y cómo que hay que traquear y qué sé yo, siempre hablamos de los users, ¿me entendés? Como Claro. esta cuestión, esta cosa, este ente que anda dando vuelta, que tenemos que alimentarlo de tal forma para mantenerlo dentro de los objetivos que nosotros necesitamos y generar de eso la influencia para
la compra o Mm. el voto o lo que sea, ¿viste? No quiere decir que yo ando haciendo esas cosas en las elecciones, nada que ver, aclaro por la duda, porque No, no, es un es un ejemplo que ejemplo, es un plantearon. ejemplo. Pero, por ejemplo, eso fue una de las cosas que me llamó la atención, ese clic así de esa simplicidad de la palabra, pero entender las dos Sí, industrias en las que consideran a los consumidores a un nivel de usuario que está completamente claro. dependiente. Eso fue una de las cosas que Ujú. me impactó. Ahora, del documental, más allá que me dijiste que lo habías empezado a ver como un poco así de medio como dudando al principio, ¿hay algún Sí. punto o puntos del documental, como por ejemplo este que yo acabo de comentar, que a vos dijiste, no lo había pensado de esa forma, o, estoy jodida acá? No, me gustaron, en realidad para mí lo más productivo del documental, o sea, está bueno el razonamiento, o sea, lo que te das cuenta es que, por ejemplo, estas personas que, bueno, cuentan de que ellos, su vida formaba parte de esto y decidieron hacer un paso al costado, em, me parece que lo que está bueno es que uno tiene que aprender personalmente a tener relaciones saludables de todo tipo, Ujú. relaciones saludables con personas, relaciones saludables con lugares, en este caso una relación saludable con la tecnología dentro de nuestras posibilidades. Entonces, lo que yo pienso es que siempre que nosotros tomemos decisiones conscientes y que nosotros digamos, eso me pareció importante, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hacen referencia a todo lo que pasó eh, con Facebook y las elecciones y todo eso, y de todo el tema de las fake news y todo, que yo lo veo mucho, pero sobre todo en la gente más grande Sí. o la gente que no investiga mucho, de dejarse llevar por ideas falsas o este, digamos, lenguaje del odio Ujú. y ese tipo de cosas. A mí me parece que es fundamental, como decían ahí, que uno tiene que buscar las fuentes, Sí. ¿no? Es decir, bueno, aparece esta noticia, pero ¿será real? ¿Me entendés? Sí, Lo buscas por otro lado. Entonces, claro. ese ejercicio de no quedarse con lo simple y de lo que, digamos, de lo que uno nos presenta ahí solamente la herramienta o la red social, me parece que es fundamental. Y otra cuestión que me pareció interesante es que ellos plantean de que uno en las redes sociales no debe seguir solamente a las personas que están de acuerdo con uno Ujú. o con lo que uno piensa, sino que también es saludable seguir o tener acceso a lo que piensan las personas que no piensan como uno. Porque de alguna manera uno, digamos, como que no es tan subjetiva la Sí, y mirada, evitas la ¿no? polarización de esa forma también, ¿no? Porque dejas de retroalimentar Claro, la misma idea y podés dar un poco de sí, lugar a ser crítico, incluso de las cosas que uno por ahí considera que son verdad absoluta, ¿no? Entonces, dar ese claro. espacio también, que me parece que eso también es una de las cosas súper importantes para recalcar, porque a mí me ha pasado muchas veces de frenar a amigos, ya sea en las Mm, redes o por ahí que te mandan así, viste, las cosas por WhatsApp y qué sé yo, que vos decías, o sea, ¿cuál es el objetivo del bombardeo de este tipo? ¿Entendés? O sea, leíste otra cosa, se buscó de otro lado, pero uno no lo dice desde el punto de vista de no me rompas las bolas con esto, ¿me entendés? Sino de que porque es importante decir, sí, ok, si me mandas esto, muéstrame tu opinión, cuál es el contexto, leíste una contrapartida de otra cosa, como para poder decir, mira, está pasando esto, pero me fijé acá, y así generar un diálogo constructivo, porque si es pura y exclusivamente, como decís vos, ese comportamiento de veo lo que quiero ver, leo lo que quiero leer, que va al 100% con lo que yo opino, y lo bombardeas, y lo tiras, y lo fomentas en una cuestión mm, justificativa de que sos pasional con ese tema, lo único que estás haciendo es hasta ser medio como, ¿cómo te diría? Como preso de una misma premisa de que por ahí tal vez esté totalmente errada, o sea, demasiado extrema. Entonces, eso también lo he notado, viste, y también yo lo he mejorado, ¿no? Porque uno no se trata únicamente de las cosas que uno nota de los otros y sí, qué sé no, yo, no, claro. pero también es esa parte de Sí, decir, ok,
¿estaré siendo yo así en ciertas otras cuestiones? Podría... No, y aparte entender también, interesarse en entender por qué el otro piensa como piensa. A mí me parece que, y eso tiene que ver también con demostrar un poquito de empatía y tratar de Ujú, entender al otro, ¿no? Porque yo puedo tener mis ideales o puedo tener mis valores o lo que sea, pero si yo veo que la otra persona es vehemente en lo que piensa, en lo que cree o lo que sea, ¿qué hace que esa persona sea así? Digamos, es entender el otro también, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, nosotros acá, particularmente en Argentina, con respecto a la política, eh, porque digamos en Facebook particularmente el tema de la grieta y todo eso es como que fue en su momento, y ahora la verdad que no sé, porque como no estoy tanto, no me doy cuenta, eh, digamos, es como que muy marcado como las posiciones, ¿no? Y sin embargo, cuando vos empezás a escuchar a las personas, digamos, después es como que te empezás a dar cuenta que, digamos, lo que uno ve en las redes sociales es solo una ujú. parte de, y lo que uno quiere mostrar Son los o el mensaje highlights, básicamente, ¿no? que quiere Que no claro, representan todo el pero todo. no, entonces a mí me parece que es fundamental que nosotros tratemos de ver qué podemos hacer nosotros para conocernos con las personas, digamos, conocerlas a profundidad y entenderlas. Y entender de que podemos pensar diferente y sin embargo eso no nos limita poder relacionarlos de manera Ujú, cordial. ujú. ¿Se entiende? O sea, porque si no, eso, si nosotros solamente nos rodeáramos de las personas que piensan exactamente como uno, el mundo sería muy aburrido. O sea, Y estaríamos, em, sí. es como, Y es como re aburrido, o sea, estar todo el tiempo con personas que te den la razón o que te digan siempre que sí, eh, ujú, sería irreal, o sea, y no está no. bueno, porque es tapar el sol con un dedo, ¿viste? No tiene que ver con eso. Ahora sí también entiendo que quizás las redes sociales, el aspecto positivo que tienen es eh, la posibilidad de visualización o de generar conciencia sobre temas en particulares. Por ejemplo, en el caso ahora de Córdoba, que estamos con los incendios y todo eso, ¿no? Nosotros sufrimos incendios a lo largo de todos los años siempre, pero bueno, también las redes sociales ayudan a que esto trascienda quizás los límites de la provincia, haya una visibilización más nacional e incluso internacional, y que el tema No, esté sí. y se vea, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece también es Sí, algo pues es positivo. como, o sea, haciendo una vuelta a lo que habíamos empezado a hablar al comienzo de este episodio, que no se trata de demonizar el uso de las redes sociales o el uso de tu celular, sino es tomarlo como una herramienta y entender que también tiene que haber un equilibrio entre el uso y la exposición que hacemos en las redes, eh, y poder hacer ese balance entre tu vida real o lo que uno hace a la diaria y tener y la opción, porque en realidad también es otra de las cosas, ¿no? Uno tiene que entender que uno es el que está generando la demanda. Entonces, en ese sentido, uno tiene el poder de poder decidir y establecer una conducta un poco más equilibrada en relación al uso que hace de que estas grandes empresas que gestionan y generan estas redes sociales empiezan a generar un nuevo modelo. ¿Entendés? Entonces, Sí, entender eso hace de que uno tenga una posibilidad un poco más de activa y de acción y no ser totalmente pasivos claro, a decir, bueno, pero esto es así, todo el mundo está ahí y yo no puedo hacer nada, porque en realidad todo ese modelo de negocio que existe y las redes existen porque existe una demanda para eso. Entonces, hay como que repensar que está en todos nosotros poder generar un ambiente o un tipo de modelo de negocio que sea más favorable para tu salud mental, ¿me entiendes? Porque al fin y al cabo,
Sí, no solamente cuestiones políticas, sino también el ideal de belleza, el ideal de cuál sería una forma de éxito y demás, todo eso que ya estaba instaurado en la sociedad a niveles locales y que se pasaba de generación en generación, por así decirlo, hoy está extrapolado a un nivel mucho más universal donde ciertas cuestiones como tipo, como te decía recién, el tipo de que catalogamos como belleza, qué es lo que es el éxito, qué es esto, qué es lo otro, está llegando a un sí. montón de personas haciéndoles creer que ese es el ideal de, ¿me entendés? Entonces, me parece que sí o sí tenemos que tener esta cuestión de ser crítico, crítico constantemente y cuestionar constantemente las cosas, ¿no? Porque cuando está todo ahí tan expuesto y está tan en tu cara, en your face, eh, es ahí donde uno tiene que empezar a preguntarse y a cuestionar ciertas cosas porque la vuelta de un negocio siempre hay, lamentablemente, pero es así, más viviendo en el Que no está capitalismo. mal que sea un negocio tampoco. No se trata de bueno o Claro, malo, es que que es el no, tema no ese, está mal. no se trata de que esto Sí, sea bien o mal, o sea, se trata de entenderlo, de entender que somos, que las personas, tanto que están en grandes empresas como las personas que consumen las herramientas de esas grandes empresas, somos todos criados y nacidos dentro de un mismo sistema. Entonces, no se trata de que uno tiene que ser el 100% pasivo y por ende todo lo que venga hacia mí y yo no hago nada es todo malo. No, es entender que tenemos una gran parte de responsabilidad y que activamente podemos cambiar las cosas. Se trata de buscar ese equilibrio y ser conscientes de que uno puede generar ese equilibrio. Si no, siempre el otro va a tener la culpa de, ¿me entendés? El otro va a ser el sí, demonizado. Cuando hay una parte y gran parte de accionar que nosotros tenemos que hacer a nuestro lado también. Y esto es, ok, entendí este punto, entiendo que existe un límite, ¿qué hago para cambiarlo? Porque si vos me decís, ay, esto está mal y a mí me entra por un lado, me sale por el otro y hago 50 horas haciendo lo mismo, muy poco probable que vas a poder generar un cambio, claro. ¿no? Entonces, entender que existe un tiempo para todo, Sí, sí, pero entender que podemos hacer cosas para cambiar eso. sí, yo creo que buscar, como todo, uno tiene que tratar de buscar un equilibrio saludable. Y este equilibrio saludable, como en todo aspecto de nuestra vida, requiere trabajo. No, no es fácil. Entonces, en ese sentido, me parece que de a poco, el otro día, que creo que te lo compartí, que vi en Instagram una historia que decía hay que ser imperfectamente vegano, hay que ser imperfectamente ecologista, hay que ser imperfectamente... ¿Qué quiere decir? De que uno, o sea, si uno se pone como expectativa siempre el éxito, o siempre buscar lo mejor de lo mejor, nunca se va a sentir satisfecho con lo que Ujú. logra. Entonces, cuando uno, en este caso, no es el objetivo que la gente deje de participar en las redes sociales, que borre todo, no, que empiece a tomar decisiones conscientes con respecto a hábitos saludables de relacionamiento con la Ujú. tecnología. Eso es un trabajo diario, o sea, día a día. Entonces, de a poquito, no quiere decir de que, de ahora en más, no sé, me voy a poner un límite de 1 hora de Instagram por día, porque probablemente no lo logremos, porque ser un poquito más conscientes y de a poquito ir trabajando en función de eso y tomar decisiones, ir probando cosas, si esto funciona, si esto no funciona, y en realidad ir en ese camino de ser imperfectamente buscando lo mejor para cada uno, Exactamente. de alguna Ahora vamos a manera. hacer el ejercicio Eh, que habíamos dicho al principio a ver, para ver cuántas horas let's see. en promedio Sí, por semana se están yendo, ya sea en redes sociales o en cosas. Porque obviamente, ¿no? Uno, cuando piensa en redes sociales, vamos a también incluir WhatsApp, que si bien es una herramienta que sí, tiene como un modelo diferente a Instagram y Facebook, al menos me parece que debería ser considerada una red social porque, bueno, es una forma de comunicación y todo lo demás. Entonces, a ver, voy a... Después de todo lo que hablamos, imagínate, 43 horas en Instagram. No. eh,
Pero mi promedio en esta semana, ¿no? Fue un Sí. promedio de tiempo en el celular de 4 horas y 5 minutos. Ujú. A todo esto, ¿cómo pueden encontrar esta información en sus celulares? Sí, bueno, Gaby, vos decime cómo lo hiciste con el tuyo, pero si tienen iPhone si tienen iPhone, lo que pueden hacer es se van a la configuración y en configuración, scrolleando hacia abajo, van a encontrar que te dice tiempo en pantalla, literal, o sea, no hay que buscar demasiado, ingresan ahí, y cuando ingresan van a poder ver el average, o sea, el promedio de la cantidad de horas que se están pasando por semanas en el celular y el top de las apps que hacen digamos, que contabilizan ese promedio. Gaby, ¿cómo lo haces en tu celular? Sí, en Android es un poquito diferente porque en realidad lo que hace es tomar la última carga, o sea, desde la última carga al 100% empieza. Cuando vos cargas el celular al 100 es como que se borra, no es por semana. Por ejemplo, en mi caso, eh, desde la última carga hace un día 12 horas y 42 minutos, entonces te toma desde eso cuánto tiempo es como diferente. Pero sí, a ver, ¿querés contarnos Bueno, vos? a ver, Yo acá sí, decime tengo tu más o promedio. menos, sí. Bueno, para que no lo vamos a Y comparar, sí, sí, son que no lo como, comparamos, no, esto no se trata de compararnos entre hermanas, porque obviamente que la medición es diferente, porque la mía es sí, semanal y la tuya es desde la última carga del celular. Así que en realidad que estemos hablando de dos, claro. ya sea que yo tenga más horas o Gaby tenga menos horas, no significa de que uno está haciendo mejor o peor las cosas, sencillamente No, se pero miden quizás lo diferente. que más, claro, más que ver la cantidad de horas, quizás lo que podemos ver es el porcentaje, porque el porcentaje en realidad sí demuestra quizás qué es lo que más Sí, utilizamos. En mi caso, como yo ya les había comentado, yo borré de mi celular Facebook. Ujú. Facebook, Instagram también. Eh, entonces tengo como que mi app que más se usa es YouTube, Ajá. después WhatsApp y Entra después el nada. resto. Netflix, no sé. Bueno, Sí. mira, yo tengo Em, de 4 horas y 5 minutos que son mi promedio diario, ¿está? O sea, sí. que le cálculo. Si hago O sea que si sacamos que vos de 24 horas dormís 8, sí, ¿no? Te quedan 16 horas. De esas 16 horas que vos estás despierta, en promedio pasas 4 horas por con el día, celular sí. por día. De las Sí. cuales, viendo acá cómo viene la mano a nivel semana, o sea, esta semana, por ejemplo, me dice que le clavé 28 horas. Claro. En total, o sea, estoy para atrás, boludo. Bueno, pero Es es mucho. mucho. Sí, Pero hay que decir, y tengo que decir que eh, Ivana empezó una nueva cuenta de Instagram que es sobre ay, sí. comida, que eso te debe haber llevado mucho tiempo de producción y eso hasta que lo empezaste hace poquito, que se llama Everybody Ujú. Counts. Así que síganla porque pone todas recetas vegan muy ricas y nada, todo relacionado con comida. Entonces me parece que en realidad quizás esta última semana no es tan representativa porque estuviste como dedicándole mucho tiempo a Primero, esa gracias cuenta, por el sponsor quiero ahí creer. hecho. Sí. Pero bueno, independientemente de eso, ok, lo que voy a hacer es el ejercicio. Después vamos a publicar esto para que ustedes puedan verlo. Pero también voy a poner un screen de la semana anterior Sí. porque puedo ir hasta la semana anterior a esta para ver si. Pero, o sea, ya me dice que, A ver, o sea, para comparar. 24% arriba del promedio de la semana pasada. Así. Y Claro, las tres tops es Instagram, WhatsApp, obviamente, porque me tengo que comunicar con ustedes todos los días. eh, y después el uso sí. del Internet. Pero están ahí, ¿eh? Tete a tete, porque Instagram le Claro. clavé 11 horas 22 minutos.
Y WhatsApp unas 10 horas, qué abuso. Claro, cuando ves los números así te la querés cortar porque decís, o sea, no puede ser. Lo que pasa es que en realidad lo que está bueno de este ejercicio es que si vos preguntas, bueno, ¿y vos cuánto tiempo pasás en Instagram por día? Y la mayoría te decía, ay, media 10 hora, una minutos. hora. Nada, la realidad, claro. Este, la realidad es que el tiempo vuela cuando uno está, sobre todo cuando uno está entretenido o cuando está, eh, obviamente, digamos, uno, no es que uno dice, uy, me tengo que conectar, qué feo que me tengo que conectar, no, uno quiere, lo disfruta, no sé, una cosa te lleva a la Ujú. otra, empezás a ver, entonces es como que el tiempo uno realmente como que pierde noción Sí. del tiempo Hablando de que... tiempo, Y lo que tírame tengo tus que reconocer. estadísticas, dale. Bueno, básicamente los últimos Sí. 2 días, porque esto es desde la última carga, ¿no? Los últimos 2 días usé 3 horas 17 minutos YouTube, que es como el máximo que tengo, que es el 58%. WhatsApp, 1 hora 17. Y después, bueno, el Chrome, el de las búsquedas, 44 Ujú. minutos. Y después Netflix, 21 minutos, porque anoche me quedé sin batería en la compu y tenía que terminar de ver el último capítulo Sí, de de mi tu serie serie. favorita, que es una Así de que, las series que recomendaste en nuestro episodio. exactamente, porque arranco, me cargaron esta semana en una nueva temporada, así que estoy binge watching ahí, How to Get Away with Murder. Así que sí, pero digamos, eh, sí, para mí positivamente tengo que decir de que borrar las redes sociales del teléfono, que no quiere decir no utilizarlas, ¿no? Porque siempre todas tienen su versión web Ujú. o el desktop, entonces uno las puede utilizar igual. Em, pero bueno, nada, Total. son Hablando cambios de cambios y para que ir uno va. terminando nuestro episodio, que la verdad que estuvo muy entretenido el día de hoy, me gustaría que compartas con todos nosotros tres, no sé si te llaman los consejos, pero tres cosas que vos recomendás que has implementado en tu vida diaria con respecto a lo que hemos hablado del uso y de las redes y el uso del teléfono en sí, que crees que estaría genial Ujú. que las personas pudieran empezar a implementar. Bueno, principalmente una es tomar decisiones con respecto a las aplicaciones que tenemos en el celular. Em, no hace falta todo, de a poquito, algo que nosotros veamos que nos quita demasiado tiempo, empezar por eso. Después, les súper recomiendo poner no molestar en el celular de manera constante, sobre todo cuando tengan que Ujú. concentrarse en algo. Y comunicarlo, a mí me pasa, ¿por qué yo puedo tomar esa decisión? Porque mis hijas están acá en casa y Darío también. Entonces, como que lo más importante, todos están acá, entonces como que si necesito algo o algo, sé que por lo menos estamos todos acá. Ahora, comunicar esto, si yo, por ejemplo, decido poner no molestar o mi celular no va a tener notificaciones, que si es algo urgente me llamen, cosa que la gente casi no hace ya, pero si necesitan comunicarse conmigo, Ujú. que me llamen. Y si no, pasa como pasa con el Pitu, que si yo no lo atiendo, lo llama Darío y Darío me dice que el Pitu Sí. necesita hablar conmigo. Eh, Entonces, en ese sentido, me parece que tratar de prescindir de las Ujú. notificaciones, eso es algo muy interesante para Ok. realizar. Y buscar actividades que no impliquen, sobre todo para todos los que tenemos que trabajar en la compu mucho tiempo, empezar a buscar otras actividades que no impliquen estar enfrente de la compu. Cocinar, como es el caso tuyo, en mi caso empecé mi huerta, cosas eh, nos ayuden o que nos impliquen estar Sí. en otros contextos, que no tenga que ser Más enfrente de la compu. tangibilidad, digamos, en nuestras Me parece acciones. que sí, más ensuciarse las manos, más hacer otro tipo de cosas. O, como me pasa a mí, cambiar muebles de lugar. Ese es como mi último toque. Es como que estoy cambiando cosas Claro. de lugar todo el tiempo. En mi Pero nada, caso, creo que las tres eso. cosas que he implementado en mi vida diaria, teniendo en cuenta que laburo mucho de esto y demás, creo que
bueno, concuerdo al 100% con vos en esta cuestión de pausar las notificaciones. No hace falta que tu celular esté vibrando al 100% por cada notificación que entra en tu teléfono. A no ser que sea prescindible para tu trabajo, por ejemplo, si estás con un negocio en línea y demás, y te entra un pago y sí tenés que tener habilitada esa notificación, fantástico, pero no necesitas notificaciones de Instagram, notificaciones del tiempo, notificaciones de todo, porque llega un punto de que no, que genera una dependencia excesiva, e incluso tenemos estas cuestiones de esas vibraciones fantasmas que pensamos que el celular ha vibrado, pero no hay nada, ¿viste? Entonces, creo Claro. que sí, que pausar las notificaciones que no son exclusivamente necesarias es algo imprescindible para empezar a dejar de depender tanto del celular. Una de las cosas que también yo hago muy parecida a tuya, que es el tema del no molestar. Yo pongo el celular al momento que ya veo, o sea, a las 9, por ejemplo, de la noche, que yo ya estoy haciendo las últimas cosas y demás, y ya nos vamos a ir a dormir, es directamente poner el celular en un horario en el cual no van a entrar ningún tipo de notificación, y las únicas cosas que pueden hacer que el celular vibre o suene es una llamada de emergencia, tienen que entrar al teléfono, digamos, directamente, o sea, que alguien llame. Eh, de lo contrario, toda la noche, desde las 9 hasta las 7 de la mañana, incluso 7:30 de la mañana, que digamos que ahí lo programé en ese tiempo, el celular está totalmente bloqueado de recibir absolutamente nada. E incluso yo me doy esa hora y pico, porque yo me levanto temprano en la mañana, por lo general me levanto tipo 6, por ejemplo, de no consultar el teléfono apenas me levanto. ¿Entendés? Que una de las cosas que también me estaba pasando, que lo primero, Claro. no alcanzaba a despegar los ojos, que yo tenía el celular encima para ver qué había pasado durante la noche por el tema de la diferencia horaria que tengo con ustedes. Pero esa parte, por ejemplo, Claro. también, tratar de mantener un límite en el que uno pueda tener un descanso de mental y que pueda dormir bien. Y el tercer consejo también sería esta cuestión de establecer tiempos. Si uno está trabajando, que ese tiempo sea para trabajar. ¿Entendés? O sea, no tiene sentido que Claro. trabajes y que estés con las redes sociales scrolleando y tratas de volver y después suena y vuelve, porque uno no hay forma, o sea, no, esto de creer que uno puede ser constantemente haciendo multitask no es productivo a la larga. Entonces, establecer tiempo. Si estamos trabajando, trabajemos intensamente, 4 o 5 horas. En el momento del break hace otra cosa, ¿me entendés? Entonces, cuando empezás a pautar tiempo, das un tiempo para cada cosa. Entonces también es más fácil controlar cuánto tiempo uno se pasa scrolleando en una pantalla, por ejemplo. Eh, y establecer esa relación Sí. me parece que es lo más productivo que uno puede hacer, porque la tecnología vino para quedarse, las redes vinieron para quedarse. Entonces no hay que renegar sobre eso, sino que es más bien entender que podemos de nuestro lado hacer como hábito saludable, y tomar eso no solamente como ocio, sino como herramientas, que pueden llegar a ser herramientas de trabajo muy productivas, pero uno tiene que tratar de entender el lugar y el uso. Dale. Bueno, esperamos sus comentarios, sus opiniones en nuestro Instagram principalmente. Ahí estamos contestando mensajes e interactuando. Así que vamos a estar esperando a ver sus comentarios con respecto a este episodio por ahí. Las Lorenzo, Hermanas y Mates es un podcast quincenal en el que no solo hablaremos de nuestras vivencias y experiencias, también vamos a charlar sobre temas culturales, roles y en nuestro aprendizaje. Nos podés encontrar en Instagram como Las Lorenzo Podcast y recordar, seguirnos, comentar, compartir y darnos tu rating en nuestras plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcast, Anchor y Google Podcast. ¡Nos vemos!